¿Qué tal, amigos? Les saluda el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio de meditaciones. Hoy la Iglesia celebra a Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sobre Santa Teresa podemos decir que muere en el año 1582 en Alba de Tormes. Fue mística española quien, junto con San Juan de la Cruz, cuya fiesta se celebra el 14 de diciembre, fundó los frailes y monjas carmelitas reformados, o también llamados descalzos, por lo cual tuvo que soportar grandes tribulaciones. Autora de Camino de Perfección, Castillo Interior y una autobiografía, fue la primera mujer en ser declarada doctora de la Iglesia en 1970. También es patrona de España. Y hay un cántico muy hermoso que se atribuye a Santa Teresa, que es el famoso cántico de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido encuentros fuertes con Dios usando estas mismas palabras de Santa Teresa, invitándonos a la calma y a la confianza absoluta en Dios? Hoy tenemos como primera lectura la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría él de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo es el 31. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Y el Evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a la multitud: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará
desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Yo les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a centrarnos en el Evangelio. Recordemos que Jesús acaba de quejarse muchísimo acerca de la actitud de los fariseos, a quienes les llamó hipócritas más de una vez. Y se quejaba, decía, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Y a nosotros también nos da esta advertencia, cuidémonos de no ser como ellos, porque aún siendo de esta generación, de este tiempo, esta advertencia también aplica a nosotros. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía, de aparentar una cosa y ser otra. Y muy a tiempo nos llega esta advertencia cuando dice que todo lo que se haya dicho en la oscuridad se dirá a plena luz. Cada uno de nosotros tiene sus secretos. No hay nadie que pueda decir, yo soy un cristal transparente y limpio. Nadie. Cada uno de nosotros puede tener un pasado, algo de lo cual no está orgulloso, algo que le avergüence y que no quiera que jamás se sepa. Pues lo mejor es ponerle ese pasado a Dios y limpiarlo delante de Él. Llevarlo a la confesión, eso que se hizo en secreto, eso que no se quiere que se sepa, entregárselo al Señor y en la confesión será dicho. El Señor lo escuchará, el Señor lo juzgará y lo evaluará y el Señor lo perdonará. Es la gran forma y la gran manera de quitarnos de encima esos tremendos sentimientos de culpa que puede que nos horroricen y nos hagan tener una vida llena de complejos, de angustias e incluso de estrés. Entrega tus pecados al Señor, dáselos en el sacramento de la confesión y deja que Él se encargue de lo demás. Además, el Señor nos dice algo que debemos tomarlo muy en cuenta. Nos dice, no teman a aquellos que matan el cuerpo y ya no pueden hacer más nada. Y nosotros vivimos la mayor parte del tiempo cuidándonos el cuerpo, que no nos vayan a hacer daño, que no nos vayan a matar, que no nos vayan a secuestrar, pero ¿tú cuidas de la misma manera el alma? Si a ti se te daña un aparato en tu casa, tú buscas la manera de arreglarlo, llamas a un técnico, buscas pagarlo y si sale muy caro te compras uno nuevo, pero si se te daña el alma, ¿cómo la vas a reparar? No puedes comprarte una nueva. El alma tienes que cuidarla. Y déjame decirte que esto que dice aquí, teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. ¿Saben de quién está hablando el Señor aquí? Del pecado. Tal vez pensaste que era del diablo. Pues no, al diablo no hay que tenerle miedo, solo hay que cuidarse de él y no acercarse. Pero del pecado, ciertamente sí te puede arrojar al lugar de castigo. De él sí tienen que temerlo. Y lo más triste es que esta generación de ahora no le tiene miedo al pecado. No le huye al pecado, no lo evita. Y esto sí que puede tener consecuencias terribles porque repercutirá en la eternidad. No se trata solo de salvar el alma, sino de salvar también el cuerpo, porque el cuerpo forma parte de lo que somos. A veces todavía estamos en una espiritualidad del siglo XVIII en donde solo se piensa en salvar el alma, pero el cuerpo también forma parte
de tu vida. Acuérdate que Jesús resucitó en su cuerpo y su cuerpo glorioso, el que subió al cielo, y no lo despreció para nada. El Señor nos recuerda que valemos mucho a sus ojos. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. O sea, Dios te conoce mejor que tú mismo, y nada de lo que realmente es valioso y bueno y amable en esta vida se va a perder. Todo será rescatado, todo. Es interesante ver lo que el Señor nos está diciendo en todo esto. Para no divagar tanto, quiero leerles un comentario de el Papa Francisco, que viene de una homilía hecha el 16 de agosto del 2010. Todo el hombre, toda su vida es tomada por Dios y purificada en Él. Recibe la eternidad. Queridos amigos, yo creo que esta es una verdad que nos debe llenar de profunda alegría. El cristianismo no anuncia solo una cierta salvación del alma en un impreciso más allá, en el que todo lo que en este mundo nos fue precioso y querido sería borrado, sino que promete la vida eterna, la vida del mundo futuro. Nada de lo que es precioso y querido se arruinará, sino que encontrará plenitud en Dios. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, dijo un día Jesús. El mundo definitivamente será el cumplimiento también de esta tierra, como afirma San Pablo. La creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por tanto, se comprende que el cristianismo dé una esperanza fuerte a un mundo luminoso y abre el camino hacia la realización de este futuro. Nosotros somos llamados, precisamente como cristianos, a edificar este mundo nuevo, a trabajar para que se convierta un día en el mundo de Dios, un mundo que sobrepasará todo lo que nosotros mismos podríamos construir. Además, hablábamos de cuando se estropea una cosa en la casa, la reparamos, pero nada de esto merece tanto cuidado como el cuidado del alma. Cristo nos ha advertido que debemos temer al pecado, porque sí, este es el que nos puede llevar a donde no queremos. Muchos santos contemplaban con frecuencia la realidad de la muerte, como la misma Teresa de Ávila: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, decía ella. Y se preguntaban: ¿cómo quisiera vivir yo este día si supiera que es el último día de mi vida? Mientras vivimos tenemos esperanzas de salvar nuestra alma. Estamos aún en el tiempo para merecer las gracias que obtuvo para nosotros Jesús en su pasión y resurrección. Por eso siempre hay una oportunidad para rehacer la vida, para levantarse de la caída, para pedir perdón en el sacramento y seguir adelante pensando en el final, en el encuentro definitivo con Dios. Así que ánimo, todos nosotros tenemos mucho camino por delante, y lo más importante es que valemos mucho a los ojos de Dios y no nos habremos de perder si ponemos nuestra confianza en Él y nos decidimos seguirle a pesar de todas las dificultades que podamos tener en este mundo, e incluso las que podamos encontrar dentro de nuestra propia carne. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y nos seguimos viendo, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.